Bienvenidas y bienvenidos a esta revisión de información médica importante. Hoy nos vamos a meter con las patologías de las venas cavas, ¿no? La superior y la inferior. Tenemos aquí unos documentos que, detallan estas condiciones. Precisamente. Y es súper importante entenderlas porque estas venas son como, digamos, las autopistas principales por donde la sangre, ya sin oxígeno, regresa al corazón. Claro. Entonces, cualquier problema ahí, pues tiene un impacto directo y a veces muy grave en cómo circula la sangre en muchísimas partes del cuerpo. Son venas grandotas, aunque no manejan mucha presión, pero, híjole, son vitales. Ok, entonces nuestro objetivo hoy, será desglosar las afecciones más importantes, tratar de entender qué las causa, cómo se ven, los síntomas y por qué son tan serias. Muy bien, vamos a explorar esto. Empecemos por arriba, ¿te parece? Con la vena cava superior. El primer tema fuerte que tocan los documentos es el síndrome de la vena cava superior, el SVCS le dicen. Entiendo que básicamente es cuando algo, bloquea o aprieta esta vena y la sangre ya no pasa bien. Exacto, esa es la idea central. Y la consecuencia es inmediata. La vena cava superior es la que junta toda la sangre de la cabeza, del cuello, de los brazos, de la parte de arriba del tórax. Ajá. Si se tapa, la sangre no puede volver bien al corazón y la presión en las venas de todas esas zonas, ¡pum!, sube. Imagínate que se tapa la coladera principal de la parte de arriba de una casa. Todo se empieza a acumular para atrás. Y fíjate, lo que salta a la vista de inmediato en estos papeles es la causa principal. Dicen que el 90% de los casos es por cáncer. Es un dato, impactante. Señalan sobre todo cáncer de pulmón, linfoma o metástasis que aprietan o hasta se meten a la vena. Así es. Desafortunadamente es lo más común. La ubicación de la vena cava superior es clave aquí. Está en el mediastino, ese espacio en medio del pecho, y está rodeada de muchas cosas. Ganglios, bronquios, parte del esófago. Claro, está como atrapada ahí en medio. Exacto. Entonces, si crece un tumor cerca, pues fácilmente la puede apretar o invadir. El cáncer de pulmón, sobre todo uno que se llama de células pequeñas, que suele estar en el centro, y los linfomas son los culpables más frecuentes. Si alguien llega con síntomas de SBCS, hay que sospechar mucho que pueda haber algo maligno detrás. Pero los documentos también aclaran que no siempre es cáncer, ¿verdad? Que hay otras causas, aunque menos comunes. En efecto, una causa que no es cáncer y que, fíjate, ha aumentado con los avances médicos es la trombosis. O sea, que se forma un coágulo dentro de la vena. Un coágulo. Sí. Y esto muchas veces tiene que ver con cosas que ponemos los médicos dentro de las venas. Hablamos de catéteres venosos centrales, esos tubitos para pasar medicina o alimento por mucho tiempo. Ah, ok. O también los cables de los marcapasos o desfibriladores. Estos objetos extraños pueden irritar la pared de la vena por dentro, el endotelio, y hacer que se formen coágulos que la acaban tapando. Qué interesante esa conexión con los procedimientos. ¿Mencionan alguna otra causa benigna? Sí, aunque son más raras. Una es la fibrosis, que es básicamente cicatrización excesiva. Puede pasar años después de que alguien recibió radioterapia en el pecho por otra cosa. Ah, como una secuela tardía. Exacto. Y también hay una inflamación crónica rara que se llama mediastinitis fibrosante. Ahí los tejidos de esa zona del pecho se ponen como duros, fibrosos y pueden atrapar y apretar la vena cava. Aquí la descripción de los síntomas se pone, muy gráfica. Hablan de un edema en esclavina. Suena muy específico. ¿Qué es eso exactamente? Es un término clásico, sí, muy descriptivo. Se refiere a una hinchazón muy particular de la cara, el cuello y los dos brazos. Haz de cuenta como si la persona trajera puesta una esclavina, esa capaíta antigua que cubría los hombros, pero hinchada. Ah, ok, ya visualicé. Tiende a empeorar si no se arregla la causa, y es uno de los signos que más llaman la atención. Verlo es casi hacer el diagnóstico. ¿Y qué más viene con esa esclavina hinchada? Supongo que no es lo único. No, claro. El síntoma más común, y muchas veces el primero, es la disnea, sentir que falta el aire. También es muy típico ver la cara y el cuello como azulados. Eso es cianosis, porque la sangre no circula bien y lleva menos oxígeno.
Ajá. Y además, las venas del cuello, las yugulares, se ven súper hinchadas, ingurgitadas, como si fueran a reventar. Eso refleja justo la dificultad de la sangre para regresar al corazón. Los textos también hablan de que aparece circulación colateral superficial. ¿Eso qué es? ¿Que el cuerpo hace venas nuevas? Bueno, no tanto que haga venas nuevas de la nada, más bien venas que ya existen, pero que normalmente son chiquitas y ni se ven, se dilatan muchísimo para tratar de hacer caminos alternos. Ah, como desviaciones. Exacto, como si se tapara la autopista principal y el cuerpo abriera y ensanchara las terracerías. Estas venas grandotas se ven en la piel del pecho, a veces del cuello. Es un signo claro de que hay un bloqueo importante y que seguro ya lleva un tiempo. Es el cuerpo tratando de adaptarse, ¿no? Fascinante cómo intenta compensar. Ahora, si la presión sube mucho, ¿qué otros riesgos hay? Mencionan posibles síntomas neurológicos. Ese es un punto crítico, ¿sí? Si la presión en las venas de arriba sube demasiado, pues inevitablemente sube también la presión adentro del cráneo. Al principio puede ser solo dolor de cabeza fuerte, pero puede seguir a confusión, ver borroso, sueño excesivo. Híjole. Y en los casos más graves, o si pasa muy rápido, puede causar edema cerebral, que el cerebro se hinche y llevar al coma. Es una complicación muy temida y hay que actuar rápido para destapar esa vena. Entendido. Queda claro el panorama del síndrome de la vena cava superior y, pues sí, su gravedad. Si esos son los problemas cuando se tapa la entrada de arriba al corazón, ¿qué pasa con la otra gran vena, la que trae la sangre de la mitad de abajo del cuerpo, la cava inferior? Los documentos dicen que ahí la cosa cambia un poco. Así es. Ahora vamos para abajo, a la vena cava inferior, o BCI. Aquí, las broncas más importantes que describen tienen que ver más con coágulos, o sea, la trombosis de la vena cava inferior, TBCI, y también con algunas anomalías de nacimiento. Empecemos con la trombosis, ¿va? Va. La TBCI, entonces. Un coágulo en esa vena grandota del abdomen. Los documentos dicen algo interesante de dónde viene, ¿no? Que no siempre empieza ahí. Exacto. Hay como dos posibilidades. Una es que sea la continuación de una trombosis venosa profunda, un coágulo que se formó abajo en las venas de las piernas y que simplemente va creciendo, creciendo hacia arriba hasta que llega y tapa también la VCI. Ok, como que sube. Ajá. Y la otra es que el coágulo se forme directamente ahí mismo, dentro de la VCI. A veces es importante saber dónde empezó para ver cómo tratarlo. Oye, y pensando en lo que vimos arriba con la cava superior y los tumores cercanos, supongo que con la inferior, que va por el abdomen, pues los tumores de ahí serían los principales sospechosos de causarla, ¿no? ¿Confirman eso los papeles? Totalmente correcto tu razonamiento. De hecho, la causa más común de TBCI que reportan es justamente un cáncer, específicamente tumores abdominales, el cáncer de riñón, el de las glándulas suprarrenales o el de hígado. Esos tienen como una maña de crecer y meterse directo a la VCI. ¡Guau! Otros tumores del abdomen, chance no se meten, pero la aprietan desde afuera hasta que la tapan. Entendido. Y además de los tumores, ¿qué otras cosas pueden causar una TBCI? Hay varios factores importantes. Uno son los estados de hipercoagulabilidad. Son condiciones, a veces de nacimiento, a veces no, que hacen que la sangre de por sí tienda a coagularse más fácil. Como tener la sangre muy lista para hacer coágulos, digamos. Ok. El embarazo también es un factor de riesgo, sobre todo al final, porque el útero ya muy grande, pues aprieta la VCI. Y luego hay una cosa medio paradójica que mencionan las fuentes. Paradójica. ¿Cómo? Los filtros de vena cava son como unas mallitas o canastitas que a veces se ponen dentro de la VCI, abajo de donde llegan las venas de los riñones. La idea es atrapar coágulos que vengan de las pernas para que no lleguen a los pulmones y causen una embolia. Ah, sí, he oído de ellos. Bueno, la paradoja es que el propio filtro, por ser un objeto extraño ahí metido, puede hacer que se formen coágulos encima de él y a veces, ¡zas!, acaba tapando él mismo la VCI. Tiene lógica que si la VCI recoge sangre de piernas y abdomen, pues los síntomas de que se tape se noten ahí, ¿no? Justamente, el cuadro típico es edema, o sea, hinchazón, generalmente muy fuerte y a veces duele. En las dos piernas si el tapón está arriba, o a veces más en una pierna si el coágulo viene subiendo de ahí. Ajá. También puede dar dolor en la espalda baja o en el abdomen.
sobre todo si el coágulo está muy arriba, cerca del hígado o los riñones. Y, parecido a lo que pasa arriba, puede aparecer circulación colateral visible, pero ahora las venas hinchadas se ven en la panza tratando de mandar la sangre hacia la vena cava superior. Y en este caso la complicación más grave que resaltan es la embolia pulmonar, EP. Eso suena, pues, gravísimo. Lo es, totalmente. Es una emergencia médica y puede ser mortal. Pasa cuando un pedazo del coágulo, ya sea de la BCI o de una TBP de la pierna, se rompe y se suelta. Se va viajando. Exacto. Ese pedazo, que ahora se llama émbolo, viaja con la sangre, pasa por el lado derecho del corazón y de ahí lo bombean a las arterias de los pulmones. Si es un pedazo grande, puede tapar una arteria pulmonar principal o muchas chiquitas, y ya no se puede oxigenar la sangre. Uf. Eso causa que de repente falte mucho el aire, dolor en el pecho, y si es una embolia muy grande, puede causar un colapso, que la presión se caiga y hasta muerte súbita. Es el mayor riesgo de cualquier trombosis venosa profunda, incluyendo la de la BCI. ¡Qué fuerte! Oye, y relacionado con esto, los documentos mencionan también el síndrome de Budd-Chiari. ¿Cómo se conecta con la BCI? El Budd-Chiari. Es un grupo de síntomas que aparecen porque se tapa la salida de la sangre del hígado. Puede haber varias causas, pero una importante es justo una trombosis que tape la parte más alta de la BCI, ahí donde llegan las venas principales del hígado, las suprahepáticas, o incluso si el coágulo se mete directo a esas venas del hígado y las bloquea. Y si la sangre no puede salir bien del hígado, ¿qué pasa? Pues el hígado se congestiona, se hincha. Los síntomas típicos del Budd-Chiari son dolor en la parte de arriba derecha del abdomen, el hígado se siente grande y duele al tocarlo, eso es hepatomegalia, y se empieza a juntar líquido en la panza, que se hincha y se hincha. Eso se llama ascitis. Es una condición grave, sí, que daña al hígado si no se trata. Ya veo. Y finalmente, sobre la BCI hablan de anomalías congénitas. Dicen que son raras, pero ¿qué implican? Las anomalías congénitas son que la BCI no se formó bien desde antes de nacer. La más importante clínicamente es la agenesia, o sea, que no hay BCI, o la hipoplasia muy severa, que está muy chiquita e incompleta. Lo curioso es que, aunque es un problema de nacimiento, muchas veces nadie se da cuenta en la niñez o adolescencia. ¿Y por qué sale el problema después? ¿Y cómo? Sale después porque el cuerpo, desde que se está formando el bebé, crea otras rutas para que la sangre suba, usando otras venas, sobre todo un sistema que se llama ácigos. Pero estas rutas alternas no son tan buenas como la BCI normal. El resultado es que estas personas tienen más riesgo de hacer trombosis venosa profunda, TVP, en las piernas, y lo interesante es que les da muy jóvenes, típicamente antes de los 30 años. Mira. Entonces, si ves a alguien joven con una TVP y no tiene otros factores de riesgo obvios, hay que pensar que chance tiene una anomalía de la BCI de nacimiento. Es un ejemplo de cómo algo con lo que naces puede dar problemas décadas después como algo que parece común. También existe que la BCI esté doble, pero eso usualmente no da síntomas. Entonces, si juntamos todo lo de las dos venas cavas, la conclusión es que cualquier tapón en estas tuberías grandotas de regreso de la sangre es un problema serio, ¿no? Que necesita atención. Sin duda alguna. Conectando todo, vemos que tanto el síndrome de la vena cava superior como los problemas que tapan la inferior, sobre todo la trombosis, son cosas que necesitan diagnóstico y tratamiento rápidos. El objetivo es quitar esa obstrucción. ¿Cómo? Pues tratando la causa, si es un tumor, por ejemplo. O disolviendo el coágulo con medicinas, anticoagulantes o unas más fuertes que se llaman trombolíticos. O a veces metiendo un tubito especial, un stent, para abrir la vena. ¿Y por qué tanta prisa en tratarlo? La prisa es por las complicaciones tan graves que pueden dar. En el SBCS, como dijimos, el riesgo es que suba tanto la presión en la cabeza que dañe el cerebro. En la TBCI, el fantasma siempre es la embolia pulmonar, que te puede matar. Claro. Por eso, entender estas enfermedades y reconocer las señales de alarma, esa hinchazón de cara y brazos como esclavina, la falta de aire de repente, la hinchazón muy fuerte de las piernas es vital. No solo para los médicos, sino para todos, porque puede ser la diferencia para buscar ayuda a tiempo. Ok, haciendo un resumen rápido para que los quede claro.
El síndrome de la vena cava superior, muchas veces ligado a cáncer en el pecho, se ve con síntomas muy notorios arriba, en cara, cuello, brazos y falta de aire. Así es. Mientras que los problemas de la vena cava inferior, más que nada por coágulos, la TBSI, con el riesgo enorme de embolia pulmonar, y a veces contribuyen al síndrome de Budd-Chiari si tapan la salida del hígado. Ah, y no olvidar las anomalías de nacimiento raras que explican trombosis en gente joven. Esa es una muy buena síntesis de los puntos clave que sacamos de los documentos. Y si quisiéramos reflexionar un poquito más allá de lo que ya describimos, es interesante notar cómo algunas causas que no son cáncer, como los catéteres y marcapasos en el SVCS o hasta los filtros en la TBCI, pues son resultado de cosas que hacemos los médicos, intervenciones que por otro lado son necesarias y ayudan mucho. ¿Y qué implicación le ves a eso? Pues nos recuerda a un dilema que siempre está ahí en medicina. El equilibrio entre lo bueno que esperas de una intervención, un aparato, una medicina, una cirugía, y los riesgos o efectos malos que puede tener. Y ese equilibrio es todavía más delicado cuando nos metemos con estructuras tan centrales y vitales como las venas cavas. ¿Cómo medimos bien esos riesgos? Que a veces no se pueden evitar. Al decidir qué hacer, no hay una sola respuesta, pero es algo importante para pensar sobre cómo trabajamos y cómo decidimos junto con los pacientes, sobre todo antes de hacer cosas invasivas. Es algo en qué pensar, ¿no?